El tema de la unidad 3 que continuamos es el derecho a la iniciativa popular. Este Instituto de Democracia Semidirecta se incorporó en la Constitución Nacional Argentina con la última reforma en el año 1994, junto con el de Consulta Popular, que sería el otro Instituto de Democracia Semidirecta. Este instituto también ha generado una escalada en que todas las constituciones provinciales reformen las mismas, incorporándolos a sus respectivos textos provinciales. El Instituto de la Iniciativa Popular está contemplado en el artículo 39 de la Constitución Nacional, que los invito a que siempre tengan presente cuando estudien para leerlo, primeramente para que se den una idea de cómo está tratado en el texto de manera genérica y la remisión que hace a la ley reglamentaria con posterioridad. Este instituto, vamos a ver, como dije anteriormente, que está contemplado, que dice el artículo constitucional. Bien, lo primero que hay que discernir es que el pueblo solo puede presentar proyectos de ley. Esto excluiría a lo que vimos el otro día en la presentación de proyectos, excluiría los proyectos de resolución, los proyectos de comunicación, los proyectos de declaración que puede hacer el Congreso. Entonces, al excluirse esos, tenemos en claro que la iniciativa popular solamente es viable para proyectos de ley. Lo primero que vemos aquí en celeste es que debe presentarse ante la Cámara de Diputados. ¿Por qué ante la Cámara de Diputados? Porque es una de las facultades privativas de la Cámara. Recuerdan que los proyectos de ley se pueden presentar por regla en cualquiera de las dos cámaras, salvo que la Constitución establezca una facultad exclusiva. Y veíamos que por la Cámara de Diputados se inician todos los proyectos que tienen que ver con contribuciones, reclutamientos de tropas, es sala acusadora en el juicio político y es cámara de origen en la iniciativa popular. Con respecto a los temas que se pueden presentar para este tipo de iniciativas, recordemos que están excluidos los que se refieran a reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional está establecida el mecanismo en el artículo 30 de la Constitución Nacional y sabemos que lo realiza una convención constituyente reformadora, no puede ser iniciada por iniciativa popular. Los tratados internacionales también están prohibidos porque su atribución es al Ejecutivo Nacional, la negociación y firma. Los tributos y presupuestos son materias que trata el Congreso de la Nación y la materia penal también es una facultad delegada por las provincias, viene a ser de carácter sustantivo, ¿no es cierto? Y normas de orden público impiden que haya propuestas por iniciativa popular. La Constitución establece el número máximo, digamos, de firmas que habría que recolectar por parte del pueblo para que sea viable desde el punto de vista numérico, porcentual. Y dice un 3% del padrón electoral. También nos aclara otra cosa, que debe haber distribución territorial de firmas, es decir, yo no me puedo poner en una peatonal de ciudad autónoma, donde viven 11 millones de personas, y recolectar ese 3% ahí, porque seguramente lo voy a conseguir. Ni tampoco ubicarme solamente en las grandes ciudades, en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y con eso presentar un proyecto. Porque la Constitución establece que sea de distribución territorial. También hay otro parámetro que establece la Constitución que dice que el Congreso lo debe tratar dentro de los 12 meses como cualquier otro proyecto. También va a seguir el circuito, el procedimiento que establece la Constitución,
para el proceso de formación y sanción de leyes. Esto sería el encuadre constitucional, la previsión de la norma genérica en el artículo 39. Pero luego, en el año 1996, a 2 años de haberse incorporado a la Constitución, se dicta la ley reglamentaria de la iniciativa popular, que es la 24.747. Esta ley fija de manera más detallada cómo va a ser operativo este derecho. Y lo primero que establece son los requisitos de los firmantes, de los que piden que esto sea una ley. Y la calidad que nos pide es ser ciudadano argentino, es decir, que se puede ser ciudadano nativo o por opción, pero siempre haber ejercido la ciudadanía en nuestro país para la elección de diputados nacionales. La ley disminuye el porcentual exigido por la Constitución a la mitad, estableciendo un 1,5% del padrón. ¿Qué padrón se va a usar? ¿De qué elección? De la que, donde se hayan elegido por última vez diputados nacionales. Recordemos que los diputados nacionales representan al pueblo de la nación argentina, a todo el pueblo. Por eso es Cámara de Origen también la Cámara de Diputados. Y acá, digamos que especifica también eso de que tiene que ser abarcativo de todo el territorio y establece como margen que al menos 6 distritos electorales, serían 6 provincias, porque sabemos que los diputados nacionales son, digamos, de acuerdo al número de ciudadanos, representan a los distritos electorales provinciales. Si el proyecto tiene un alcance territorial regional, se deberá tomar el porcentaje de cada región. Puede ser que yo quiera un proyecto, supónganse, de desarrollo turístico para la región del noroeste argentino, entonces tengo que recolectar firmas desde La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, supónganse, que el porcentaje de ese 3% debe ser recolectado de todas las provincias que conforman la región. Aquí viene un requisito de admisibilidad formal, como lo habíamos visto cuando estudiamos los proyectos. El proyecto debe ser presentado por escrito y con forma de ley. ¿Qué significa esto? Que va a tener una parte de fundamentos, donde van los promotores, van a establecer los antecedentes, van a establecer las cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales, sanitarias, que hagan aval, que fundamenten cuáles son los vectores que quiere solucionar o cuál es el problema que quiere o el conflicto a resolver con el dictado de esta ley que se propone. Este proyecto de ley deberá ir acompañado de los datos personales, es decir, nombre, apellido y DNI, y domicilio de los promotores. ¿Quiénes son los promotores? Son aquellas personas que han hecho el impulso al proyecto, son los que van a ir por cada jurisdicción, recolectando e informando a la ciudadanía sobre este proyecto de ley. En general, por una cuestión de sentido común y de criterio, los promotores debieran ser personas avesadas en el tema que se promueve. Es decir, promotor puede ser parte de una ONG que se dedique a un tema específico, o personas de la ciudadanía civil que quieran promover alguna cuestión en particular sobre un tema específico. Estos promotores son los que van a actuar en forma responsable y van a ser la cara visible ante la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se debata el proyecto en ese ámbito, y también van a ser los responsables de subsanar todas aquellas falencias formales
que tenga el proyecto cuando ingrese a la Cámara para el dictamen de admisibilidad formal, ¿no es cierto? El proyecto también debe ir indefectiblemente acompañado de uno de los requisitos, es decir, la planilla de recolección de firmas. Esta planilla de recolección de firmas serían de todos, que cubrirían ese 1,5% del padrón electoral. Cada planilla debe tener un resumen de en qué consiste el proyecto de ley y debe haber sido previamente verificado dentro de los 10 días hábiles por el defensor del pueblo previo a la circulación y recolección de firmas. La participación que se le da acá al defensor del pueblo es una participación lógica, debido a que el proyecto proviene del pueblo y es la figura constitucional que está investida de la capacidad para que el proyecto sea viable, ¿no es cierto? De la capacidad legal de revisar, por ahí desde un punto de vista jurídico-legislativo, el resumen. Estos pliegos, estas planillas de recolección de firma, deben, como dice acá el requisito, deben contener los datos tal cual están en el padrón electoral, con los nombres, apellidos y domicilios que figuran allí, y los DNI. Por supuesto que, ¿por qué? ¿Por qué se pide esto? Porque si yo voy a controlar luego en la justicia electoral la verificación de firma, la justicia electoral va a comparar el padrón de la última elección de diputados con la planilla de recolección de firmas. Acá en celeste hay otro dato importante para recalcar respecto a cómo se hace esta presentación ante la Cámara de Diputados. Deberá establecerse los gastos previos que demanda la circulación, la recolección de firmas y el origen de los recursos. ¿Por qué? Porque hay una prohibición respecto de recibir dinero para promover un proyecto por iniciativa popular de sociedades anónimas, sociedades extranjeras, cualquier Estado, cualquier organismo del Estado nacional, provincial o municipal también tiene prohibido fomentar a través del aporte económico que un proyecto de iniciativa popular. Y en cuanto al aporte de los particulares, el Ejecutivo va a ir determinando cada vez que fuera necesario el importe máximo que se puede recibir de un particular. Bien, volvamos al tema que ya dije antes. Cuando la justicia electoral verifica las firmas, va a tomar un 0,5 de muestra, no va a verificar todas las firmas de todos los pliegos. De ese 0,5% va a verificar que si hay un 5% o más de firmas que son falsas, el proyecto se va a desestimar y se va a hacer responsable a los promotores de la misma por falsificación de firmas. Recordemos que los promotores eran las personas que se hacen responsables en todo el trayecto de recolección de firmas por este proyecto de iniciativa. Una vez completos estos requisitos, hay un procedimiento en el Congreso. Ya lo hemos dicho, se presenta por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y se remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que dictamine sobre la admisibilidad formal dentro de los 20 días hábiles. Volvemos a repetir, ¿qué es la admisibilidad formal? Bueno, que el resumen del proyecto, los pliegos de firma, los datos de los promotores, los antecedentes, los fundamentos y el texto estén en forma de proyecto de ley, se hayan cumplido por parte de los promotores. Una vez ingresado, dictaminado que es admisible formalmente, este se gira a la Comisión de Labor Parlamentaria
y a cada comisión según la materia, dándole un tratamiento preferente. Aprobado por diputados, pasa a la Cámara de Senadores, que sería la Cámara revisora, tal como cualquier proyecto de ley. Si este proyecto es rechazado por diputados, tal como lo establece la Constitución, no podrá repetirse en las sesiones de ese año, según lo que ya sabemos que establece el artículo 81 de la Constitución Nacional. Bueno, ¿cómo está la situación en la actualidad de este Instituto de Democracia Semidirecta que se llenó de galas estableciendo participación ciudadana y todo lo que la intención y el espíritu que tuvo la Constitución, la Convención Constituyente? Bueno, hasta la fecha en ninguna provincia ni a nivel nacional se ha presentado desde 1996 ningún proyecto devenido iniciativa popular. Debido a estas circunstancias, al día de hoy, digamos, se ha empezado a plantearse por parte de los sectores, digamos, legislativos, tanto diputados como senadores, que habría que modificar la ley porque se encuentra que uno de los obstáculos posibles podría ser el alto número de exigencia de firmas que se requiere para completar lo engorroso que significa también el procedimiento de la estabilidad de mesas, recolectores de firma en espacios públicos, o la desconfianza que pueda tener la gente de firmar. Con el desconocimiento, se ha verificado que este Instituto de Participación Ciudadana hay un desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía. También otra cuestión que se ha previsto es qué pasa con la era digital, si podrían sumarse algún requisito o alguna oportunidad para que las personas también participen por las redes sociales. Y eso ha llevado a que se intenten numerosos cambios a esta ley reglamentaria. Yo les extraje de internet un proyecto de iniciativa popular, el último, proyecto que se presentó en el año 2017. Es un proyecto que se presentó desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana. Es un proyecto que proviene del Ejecutivo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a destacar, ahora vamos a traer un poco de conocimiento de la técnica legislativa, es esta primera palabra, la palabra mensaje. Mensaje ya me está indicando que son los fundamentos provenientes del Ejecutivo, es decir, este proyecto lo ha elevado el Ejecutivo Nacional para el cambio o la derogación y reforma de la ley reglamentaria. Todo esto que vemos aquí son los fundamentos por los cuales el presidente de ese momento ha creído que es necesaria un cambio. Y hay un párrafo interesante que dice acá, dice que en virtud del compromiso se llevó un proceso participativo que incluyó reuniones con diferentes actores de la sociedad civil, gremios, academias, legisladores, privados, ciudadanía, partidos políticos, medios de comunicación y otras áreas del gobierno para poder aunar criterios sobre cuáles eran los obstáculos o las falencias para que este proyecto tenga, digamos, alguna operatividad en la vida real del Congreso. Entonces, lo presenta, por supuesto, con la forma, acá volvemos a técnica legislativa, la forma es en forma de proyecto, y acá tenemos que lo divide por capítulos y por articulado, ¿no es cierto? Y acá vemos lo que mencionábamos hoy,
que uno de los obstáculos que se quiere allanar, el tema del porcentual, sería bajarlo del 1,5 al 0,8. Y después, también que la adhesión de cada distrito sea por lo menos el 0,3%, ¿no es cierto? Para que sean mucho más ágiles. También se indica, digamos, en este proyecto, que podría designarse una unidad administrativa que sea el que incentive la ciudadanía, que impulse el proyecto, y que dé un seguimiento parlamentario, que lleve acciones para el conocimiento masivo a toda la sociedad de que está esto. También, obviamente, la posibilidad de que los firmantes lo hagan por formato digital, como dice acá el artículo 9, ¿no? Con formato digital para que tenga acceso al mayor número de personas. Bueno, y otras cuestiones que hacen a la modificación de la actual ley. Bien. Quería mostrarle esto de los anexos, porque, digamos, esta sería la forma de presentarlo. En los anexos de este proyecto, fíjense cómo acá se presenta como antecedente normativo todos los textos constitucionales provinciales donde este instituto fue previsto. O sea, eso también les sirve para argumentar la necesidad de la reforma de la ley. Y también pone anexos los antecedentes consultados en proyectos previos. Y fíjense la cantidad de veces que se quiso modificar esta ley. En el año 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 13 por parte de diputados, hasta el 2019. Y de parte de los senadores, desde el año 2002, también hasta el 2018 hubo intentos de modificar esta ley, ¿no es cierto? Entonces, este anteproyecto sería la forma correcta, que vimos desde el punto de vista legislativo, de presentar un proyecto, en este caso, de reforma de ley. Hasta acá terminaríamos la unidad 3. Ya saben que cualquier duda o consulta sobre este tema me escriben en el aula virtual.